Muy bien, señores, tal como lo habíamos adelantado, estamos haciendo un balance justamente de lo que ha sido este feriado largo y va a ser, de hecho, el feriado largo para los próximos días. Y uno de los sectores económicos que normalmente se suele mover y tener cifras, por supuesto, actualizadas es el rubro del transporte interprovincial. Los viajes interprovinciales que vemos, por ejemplo, en algunos puntos de partida en nuestra capital, Yerbateros, por ejemplo, entre otros. Vamos a hablar con Martín Ojeda, ya está con nosotros, él es director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre de nuestro país. Señor Ojeda, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria, a tus órdenes. A ver, en principio, quisiera tener un poco el balance de las expectativas que se tiene desde este sector importante, el transporte interprovincial, los viajes interprovinciales, para este feriado largo, señor Ojeda. Bueno, en primer lugar, del 2020 al 2022, incluyendo parte del 2023, la situación de la demanda se retrocedió bastante, un 30 a 40%, ¿no? En las últimas semanas nos hemos dado cuenta que la población está volviendo a salir, está volviendo a apostar para salir. ¿Esta caída de demanda fue en el qué año? Estamos hablando del 2020 hasta febrero, marzo del 2023. Ajá, o sea, desde la pandemia, desde que arrancó la pandemia hasta inicios del 2023 ha habido una contracción, exacto, una caída del 30% de la demanda. Inclusive llegó a niveles del 70, 80%, inclusive 0% en tema de pandemia, claro, porque respetamos las normas de seguridad. Claro que sí. Y hemos llegado 60, 50 y estamos en una estación del 30% a pesar que es un feriado largo. Claro, y quiere decir que a partir de marzo de este año 2023 estamos viendo cierta recuperación. Cierta recuperación. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que estamos llegando a niveles pre-pandemia del 70% en estos momentos. ¿Y hay expectativas bastante altas para este feriado largo de junio? Más que nada, la expectativa de este feriado de junio es llegar, como se dice, al objetivo en fiestas patrias de una situación prepandémica, teniendo en cuenta que el transporte interprovincial sigue apostando por la seguridad vial y la calidad en el servicio. ¿Qué quiere decir? Que para 28 de julio, para el feriado de 28 de julio, esperan llegar a niveles prepandemia. Exacto. ¿Que cuánto movilizaban alrededor? ¿Cuántas pasajeros movilizaban? Anualmente tenemos el transporte interprovincial es estacional. Sí. Estacional porque tenemos feriados como importantes, Día de la Madre, Día del Padre, Semana Santa, fiestas patrias, temporada de Navidad y Año Nuevo. Son las temporadas más importantes. Al año se transportaba un promedio de 100 millones de pasajeros. Ajá. Entonces, la situación llegó a nivel... En un año normal. En un año normal. Claro. Pero lamentablemente la situación de la pandemia, los bloqueos políticos que estamos seguros que ahora el Estado, con la experiencia que ha tenido, va a tomar las contingencias del caso. También la alta ilegalidad que es apoyada por el Congreso, lamentablemente. Pero sin embargo, a pesar de eso, las empresas de transporte más emblemáticas están invirtiendo en vehículos de última generación. Si en un año normal, señor Ojeda, digamos, se transportaba o se movilizaba 100 millones de pasajeros al año, ese 2023, ¿vamos a llegar a ese 100 millones de pasajeros No creemos que lleguemos aún por los meses que hemos estado pasando con esos niveles. ¿A cuánto vamos a llegar? Si no son 100 millones, ¿a cuánto? ¿A 70 millones? ¿A la mitad? Mira, 50 millones. De acuerdo a los primeros meses que hemos pasado y con el objetivo de lograr el tema prepandémico, podemos llegar a un 60%. Ajá. Sí. Pero, y te comento algo. ¿Eso? Te comento algo. Es tan objetivo lo que te estamos indicando que uno entra a Wikipedia, que es algo básico en investigación, y te señala los alcances de pasajeros en el transporte interprovincial de Perú. O sea, creo que con eso el Estado, y lo está viendo Economía, por ejemplo, el ministro Vales Contreras, es necesario apostar por la formalidad con los objetivos que estamos logrando en subsidios, ¿no? Claro. Como el tema del peaje 40, que se va a ampliar a un llamado peaje 60, el tema de la evolución del impuesto selectivo al consumo, que está a puertas de la reglamentación que estamos a la espera, a pesar que ya la SUNAT está devolviendo el 70% del selectivo, y también una invocación al Congreso, al nuevo viceministro que ha sido nombrado el día de hoy, que lo conocemos, es una persona dedicada al transporte y sabrá entender que se tiene que apostar por la formalidad y no por la irregularidad e ilegalidad, ¿no? Me quedo con esa cifra que usted ha mencionado, que este 2023 vamos a llegar a movilizar solamente 60 millones de pasajeros a nivel nacional.
Y me quiero detener al tema del feriado largo, que es justamente lo que queremos analizar. ¿Cuáles son los destinos favoritos? Bueno, o sea, pese a que de repente no es un año donde el sector que usted dirige, digamos, va a levantar cabeza al 100%, imagino que todavía hay destinos favoritos para los peruanos. Mira, el tema de playas, a pesar que dio problemas en Piura, es un punto muy visitado por los pasajeros. Y que por favor visite, porque el tema de Máncora, Vichayito, ejemplo, es muy visitado. Y hay empresas que llegan hasta allá. Los más visitados también en ruta corta tenemos a Ica, Chincha, al norte en Barranca, Trujillo, Oxapampa, que es muy visitado últimamente, y están yendo muy buenas empresas al sector, Arequipa, Cusco, a pesar que es un viaje un poco más largo, pero creo que en ese sector debes tener en cuenta que Lima abarca el 70% de la distribución del transporte. Y esos lugares son los más visitados. No escatimar en visitar porque el usuario, como que en estos 2 años como uno se ha letargado, ¿no? Exacto. Pero es bueno que él piense que visitar el país, como que está incentivándose el turismo, en el tema nacional y con empresas formales, va a consolidar a la mejor flota de la costa del Pacífico. El tema de la flota, ¿quiere decir, señor Ojeda, que las empresas de buses interprovinciales están renovando cada vez sus buses, valga la redundancia? Te comento... ¿Y esto implica que el pasaje suba? No. Lamentablemente, teniendo en cuenta la demanda que se ha retraído, no podemos darnos el lujo de subir el pasaje. Pero te cuento que las inversiones que están dando el transporte formal es para darle un ejemplo al Estado que a pesar de todas esas normas irregulares que trata de sacar el Congreso y que en algunos casos el Ministerio se vuelve genuflexo, esperemos que ahora con el viceministro que sabe de transporte se pongan fuertes, el empresario apuesta para darle al usuario una calidad de servicio que no la vas a ver en otros países. En estos momentos se están comprando unidades, no puedo decir la marca ni el modelo, no es ético, pero estamos teniendo que el mayor grupo de empresas están comprando unidades de 10 a 8 a 12 unidades de última generación, Porque te comento que solamente en lo que es América continental, a excepción de Estados Unidos y Canadá, la flota que nos gana en calidad solamente es Brasil y México. Somos la tercera potencia en flota. Pero lamentablemente, si seguimos con esta posición de legalidad que lleva la bandera del mismo presidente de la Comisión de Transportes, los únicos perjudicados no solamente van a ser los empresarios, van a ser los usuarios. No se ha visto, digamos, en lo que va del 2023, en los primeros 6 meses del 2023, señor Ojeda, subida en el precio de los pasajes interprovinciales. Es decir, estamos manteniendo la misma, en promedio, el precio al 2019, prepandemia. Al 2020, ¿no? A las semanas de iniciado el mes de marzo del 2020. Y te comento que acá hay una situación... ¿Pero cómo están sobreviviendo? Porque claro, si no estás aumentando los precios y estás comprando flota y la inflación también ha subido y la demanda se ha contraído, ¿cómo están haciendo Porque están apostando por este tema. Aparte, acuérdate que el transporte interprovincial durante años también consolidó sus empresas, porque sus terminales están a su nombre, tienen activos. Claro. Los vehículos están a su nombre. Claro. No existe el comisionismo, como puedes ver en muchas empresas de transporte urbano o en la totalidad del transporte autocolectivo van. Entonces, en base a esa situación que tiene con los bancos, está apostando por la calidad en el servicio. Para que el usuario piense que ir a velocidad, llegar más rápido y estar al borde de una muerte, es mejor ir a una velocidad limitada, establecida por GPS, con un vehículo de última generación y vehículos construidos específicamente para llevar usuarios. Yo recuerdo que en pandemia incluso hubo empresas de transporte que cerraron, ¿no? Quebraron. Ahora, ¿no hay riesgo de que esto lo volvamos a ver ahora en el 2023? Acá hay un tema muy importante que aún no se pone en materia de mesa de trabajo, pero que lamentablemente algunos políticos están en los años 90. Acá se tiene que regular el transporte. Porque es la única forma que las empresas que apuesten por la calidad de servicio y por un transporte seguro se puedan mantener. Has visto el ejemplo, por ejemplo, de los corredores, por ejemplo, ¿no? Se han reunido, se ha regulado un sistema que estaba mal otorgado, no puede ser autosostenible, y han logrado sus objetivos. Igual, el transporte en general, a discrepancia de algunos alcaldes que no quiero mencionar,
No puede ser un tema de oferta y demanda y que entre el colectivo No, señores. Informalidad, En sí. todos los países, incluyendo los neoliberales, pues Chile, ponte, Estados Unidos, el transporte se regula. Porque el beneficio no es para la empresa de transporte. A nivel el beneficio nacional, es para el usuario, ¿no? A nivel nacional, no sé si usted tiene la data ahí a la mano, señor Ojeda, ¿cuántas empresas interprovinciales existen? El promedio del transporte interprovincial nacional, estamos hablando de 670 empresas. Ajá. Y en el transporte regional, interprovincial, estamos hablando de un promedio de 350 empresas. ¿670 empresas aquí en Lima? ¿A qué se No, refiere? o sea, te comento, nacional es cuando abarca de una región a otra región. Ah, ok. Y regional cuando Dentro de las regiones. entre varias Ok. provincias. Estamos hablando de cerca de 1.050, 1.020 empresas dedicadas al sistema de buses. Ahora, no estamos viendo de repente una recuperación al 100% todavía en el 2023, pero imagino que va a haber fechas importantes donde van a tratar de zampar el Como te jugo. indicaba, es estacional, pero para responder por un ejemplo específico, por ejemplo, en los terminales de Arequipa existían 70 empresas antes de la pandemia. En estos momentos no pasan de 40. Wow. Ahora, lo que sí hemos visto el año pasado, diciembre del año pasado, fue, digamos, una situación de bloqueos de carreteras, un descontento social por temas políticos y demás, que impidió o bloqueó las carreteras de muchas regiones, por ejemplo, Puno, el centro de nuestro país también se vio bastante golpeado, que se arrastró hasta febrero de este año. Es una preocupación latente este tema de los bloqueos, de la crisis política para el sector de transporte interprovincial, porque claro, hay un impacto directamente a su gremio. Primero, que creo que es una preocupación para todo ciudadano y para toda actividad económica. Porque acuérdate que el 95%, si hablamos del transporte en general, el 95% de la carga se lleva en camiones. Y en la paquetería, porque no necesariamente tú vas a llevar un camión, tú eres una pequeña empresaria, ¿no? En la paquetería, el 95% de la paquetería también se lleva en buses. Entonces, nosotros esperamos que con la experiencia que ha tenido este gobierno, una experiencia un poco dura, eviten y logren determinar quiénes son los que piensan en un tema político y quiénes son los que en base a la extorsión, la represión y la ilegalidad, porque es un delito penal, tratan de aprovecharse de la situación. Digamos, las protestas sería un factor, digamos, que podría retraer aún más estas expectativas de crecimiento que tiene ya el rubro del transporte. Lógico, para cualquier actividad económica, pero esperemos que las actividades económicas que apuestan por el país, que creo son todas, salvo que sea contrabando, narcotráfico, le dé al Estado una posición para evitar esta situación. Clarísimo. Señor Ojeda, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Martín Ojeda estuvo con nosotros, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre de nuestro